Buenos días, mis hermanos. Hoy tenemos el privilegio de seguir en nuestro estudio de la introducción especial a los evangelios sinópticos. Y hemos estudiado hasta este punto en los evangelios acerca de Cristo, acerca de um, el estudio de Cristo en la historia, algunas fuentes extrabíblicas de la vida de nuestro Señor. También hemos hablado del género de los evangelios, qué es un evangelio y el origen de los evangelios. Y hablamos de la promesa de Cristo a los apóstoles, um, el ejemplo de Lucas, en la información que él nos da acerca de cómo él escribió su evangelio, y también la importancia de la tradición de Jesús en la iglesia primitiva. En esta clase queremos estudiar la relación entre los evangelios y en las próximas clases vamos a estudiar a los evangelios en sí. Eso nos lleva a algo que se llama el problema sinóptico. El problema sinóptico. Los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, constituyen los evangelios sinópticos. Ese término usado por la primera vez por J. J. Griesbach significa para ver juntos, ver juntos. Esos evangelios llevan este nombre porque tienen muchas semejanzas de perspectiva, contenido, tono y estructura. Ya hemos estudiado la autenticidad de los evangelios, confirmando su uso en la reconstrucción de la vida y obra de Cristo Jesús. Y ahora vamos a analizar las relaciones entre los evangelios. Vamos a primero ver sus semejanzas y cómo podemos explicar sus semejanzas y las disimilitudes o las desemejanzas. Debido a nuestra presuposición básica, debemos tener algunas implicaciones en cuenta. Primero, a pesar del uso de fuentes literarias orales, los autores de los evangelios produjeron un texto inspirado por Dios. Segundo, aunque sean diferencias difíciles en los evangelios, nunca constituyen una contradicción en el texto inspirado. En tercer lugar, el producto final de los evangelios es un relato fiel e inspirado de la historia de la vida de nuestro Señor. Y con eso nos lleva a considerar las semejanzas entre los evangelios. Hay varios tipos de semejanzas en la tradición sinóptica. Hay semejanzas de las palabras usadas, el orden de las historias, la materia que para explicar o los paréntesis, los comentarios parentéticos que usa, y también semejanzas en las citas al Antiguo Testamento. Una opción para explicar esas semejanzas es su relato fiel de la historia y la inspiración del Espíritu Santo. Como decir que no hay ningún tipo de dependencia los unos de los otros, sino es todo, cada uno se sentó para escribir algo inspirado por el Espíritu Santo y debido a esa inspiración llegaron a un producto muy parecido, debido al Espíritu Santo. Pero deberíamos tener mucho cuidado en un argumento así, porque ¿cuáles son las implicaciones de ese argumento? Las partes que son diferentes son también historia fiel e inspirados por Dios. Entonces, eso que en una manera menosprecia las partes diferentes y ver la unidad como la parte inspirada. Pero, y otro argumento en contra de esa idea es que el libro de Juan, ¿qué hacemos con el libro de Juan entonces? Sí, el producto del Espíritu Santo y la inspiración es un producto muy parecido a los sinópticos. ¿Por qué Juan es tan distinto? En otro lugar, ¿qué hacemos con el prólogo de Lucas? Lucas claramente afirma que él está usando cita otras fuentes y tradición oral. Entonces, que eso es una realidad, es algo que los evangelios mismos, o por lo menos Lucas, reconoce. Aunque no dice que es el evangelio de Marcos o el evangelio de Mateo, pero sí sabemos que había otros en ese tiempo, y como vamos a ver, es muy probablemente que por lo menos tenía en cuenta Marcos y muy probablemente Mateo. Otros
Han explicado esas semejanzas por el uso de tradición oral o escrita o ambos tipos de tradición. Los primeros dos pueden explicarse por el uso de tradición extracanónica, como las palabras usadas o el orden. Sin embargo, es más difícil explicar los otros dos tipos de semejanzas con tradición escrita. Sin embargo, es más difícil explicar los otros dos tipos de semejanzas con... Voy a repetir eso. Podemos explicar las semejanzas de palabras y orden a través de apelar a otras fuentes, pero las ideas de los paréntesis y las semejanzas en las citas al Antiguo Testamento a veces son un poco más difíciles porque requieren una obra de un autor o de un redactor. Parecen ser la idea de ese autor. Entonces es algo que es único a ese autor, pero aparecen también en los otros evangelios en el mismo lugar, en el mismo orden. Marcos, en su evangelio, tiene 11.025 palabras. Mateo tiene 18.293. Y Lucas tiene 19.376. 97% de las palabras en Marcos tienen un paralelo en el evangelio de Mateo. Y 88% de esas palabras tienen paralelo en Lucas. Entonces casi todo Marcos se repite en los otros evangelios. Mateo tiene 42% que tiene paralelo en los otros evangelios. No, perdón. Mateo tiene 42% que es único a él, que no se encuentra en los otros evangelios. Y Lucas tiene 59%. Él es el más único, el más especial, el más no compartido. También hay alrededor de 235 versículos que Mateo y Lucas comparten que no se encuentran en Marcos. De los 661 versículos de Marcos, 500 de ellos se encuentran en Mateo y 350 se encuentran en Lucas. Esa evidencia ha hecho que muchos eruditos afirmen algún tipo de interdependencia, una dependencia los unos de los otros. Es decir, uno o unos de los evangelios usó uno o los otros evangelios. Las semejanzas han sido explicadas tradicionalmente por la prioridad de Mateo, y luego Marcos y luego Lucas. Eso fue la propuesta de Agustín, y no es muy común entre los eruditos hoy, porque la evidencia sugiere que Marcos es un evangelio muy importante en esta consideración, como vamos a ver. Entonces, hay dos maneras de explicar esta relación. Como hemos visto, hay la posibilidad de independencia literaria o dependencia literaria. Independencia sería no tienen relación, solo se pusieron a escribir y llegaron a un producto muy parecido. Pero eso tiene problemas con lo que ya he mencionado, y también los paréntesis, porque tienen los mismos paréntesis y cosas así. También podemos decir hay un tipo de dependencia, y eso es el centro del problema sinóptico. La primera versión que vamos a considerar de explicar eso son los que dicen que Mateo viene primero. De hecho, el orden de los evangelios en nuestra Biblia, yo creo que viene de algo parecido a esa opinión en la iglesia primitiva, que ellos creían que Mateo escribió primero, luego Marcos, luego Lucas, y por eso se encuentran en ese orden en nuestra Biblia. Agustín propuso el orden de Mateo, Marcos y Lucas usa los dos otros. Entonces Mateo y Marcos usa Mateo
y Lucas usa a Mateo y Marcos. Entonces, al ver que hay tanta semejanza entre los evangelios y Marcos es como completamente repetido en los otros evangelios, parece que Marcos va a tener un rol muy importante en la consideración del orden y el origen de los evangelios. Vemos que Marcos tiene más en común con los otros dos evangelios que los otros dos tienen en común el uno con el otro. Y en cuanto al orden, a veces Marcos y Mateo acuerdan en contra de Lucas y a veces Lucas y Marcos acuerdan en contra de Mateo. Pero nunca Mateo y Lucas acuerdan en una historia en contra de Marcos. Entonces, en una historia que comparten, si hay un cambio, Marcos y Mateo comparten cosas, Lucas y Marcos comparten cosas, pero nunca Mateo y Lucas juntos. Excepto en los casos donde no hay referencia, no hay paralelo en Marcos. Eso se puede explicar de dos maneras. O Marcos fue escrito primero, lo cual vamos a ver en un minuto la prioridad de Marcos, y los otros dos lo usó en sus evangelios, o Marcos fue el último escrito y presenta una versión concisa de los otros dos. Es decir, o Marcos es una versión concisa de los otros dos y viene en último lugar, o los otros dos son expansiones de Marcos. Entonces, eso nos lleva a otra idea de la prioridad de Marcos. Y esa evidencia está un poco en contra de la hipótesis de Agustín de tener Marcos en la mitad. Tiene más sentido poner Marcos o al principio o al final, debido a la dependencia que los otros tienen de él, o la relación que los otros tienen con él. Una forma de esa idea fue propuesta por Agustín en el siglo V y otra forma más popular en el día de hoy por J.J. Griesbach en el siglo XIX. Esto constituye una de las evidencias para este punto de vista. Tiene mucho apoyo en la iglesia primitiva, que Mateo viene primero. De hecho, era el punto de vista tradicional hasta el siglo XVIII. Por eso no deberíamos echar esta idea fuera junto con sus proponedores, aunque una teoría tenga más peso que otras, con tal de que los eruditos no nieguen la autoridad e inspiración de la Biblia. Ese debate no es una diferencia entre herejía y ortodoxia. Entonces debemos apreciar este hecho, que cuando estamos debatiendo este punto, no es entre herejía y ortodoxia, aunque algunos tienen ideas erróneas cuando se acercan a esta idea, que pueden llegar a ser herejías. Pero debemos tener mucho cuidado en afirmar uno u otro idea, ya que algunos de esos tienen mucho peso histórico y de algunos eruditos modernos hoy que respetamos y eruditos en el pasado que respetamos. La hipótesis de los dos evangelios, o la hipótesis de Griesbach, afirma la prioridad de Mateo, pero es diferente que Agustín en proponer que después de Mateo es Lucas y luego Marcos. Y Marcos dio una versión más concisa de los otros dos. Esta evidencia es una de las mejores maneras de explicar las relaciones entre Mateo y Lucas y el evangelio según Marcos. Si acordamos que hay interdependencia entre los evangelios, Marcos debe tener la prioridad o ser el último. En esta hipótesis, Marcos es el último. William Farmer es un proponedor moderno de esta hipótesis y dice, y otra evidencia es la combinación aparente de los otros evangelios en Marcos 1:32. Por ejemplo, veamos ahí. Entonces, a veces, no tenemos tiempo para verlo, pero a veces Marcos, él menciona algunos casos en que Marcos combina lecturas de los otros dos evangelios, como Marcos 1:32. Segundo, hay varias otras evidencias para ese punto de vista.
pero esos son algunos de los claves. La historicidad de Mateo como primero, la relación íntima que hay entre los dos evangelios, Mateo y Lucas y Marcos, que ponerlo en un lugar importante, y también algunas evidencias en el libro en que Marcos tiene como las dos partes que se encuentran en los otros evangelios. Segundo, podemos analizar la prioridad de Marcos. Entonces, todos, excepto Agustín, reconoce que Marcos tiene un rol muy importante. Y eso nos debe llevar a pensar en cuál es más probable. Que Marcos condensó los otros dos evangelios o que Mateo y Lucas expandieron el libro de Marcos y dieron su propia expansión del libro de Marcos. Esa hipótesis o esa pregunta nos debe llevar a pensar en si ya tenemos Mateo y Lucas, es un poco difícil determinar exactamente por qué necesitamos el Evangelio de Marcos. Aunque sí vamos a hablar de su propia teología y su propia contribución. Pero no, casi tiene más. Marcos tiene más repetido en los otros evangelios que lo que agrega, lo que es único a él. Entonces, si él hizo una forma más concisa, porque él incluyó casi todo de los otros y no agregó mucho. Y vamos a ver que los lugares en que él agregó algunas cosas son algunos lugares muy interesantes. Entonces, si ya tenemos Mateo y Lucas, no hay mucha razón para escribir el libro de Marcos. Pero si Marcos fue escrito primero, y originalmente yo creo que todos creemos que no tenía un relato del nacimiento de Cristo, ni su historia de la resurrección no es muy detallada. Y si no recibimos la terminación larga de Marcos, no tenía mucha evidencia, mucha historia detrás, después de la resurrección. Entonces, con Marcos en esa forma, es muy necesario tener otro evangelio. Y los otros dos tienen más detalles acerca de la resurrección y más detalles acerca del nacimiento. De hecho, esos son los lugares más prominentes en esos evangelios que son únicos a ellos, que son especiales para estos evangelios. Cuando Mateo agrega su historia del nacimiento y también a Lucas, pero son diferentes, y también sus historias de la resurrección enfatizan detalles distintos. No son diferentes, sino enfatizan detalles distintos. Si Marcos condensaba los otros evangelios, omitía más información que incluía y agregaba menos información que incluía de los otros evangelios. Él omitía 17,000 palabras de los otros evangelios y solo incluyó 11,000 palabras. También otra evidencia en contra de esta opinión, que Marcos es una condensación de los otros, es que Marcos tiene historias más largas que sus paralelos en Mateo y Lucas. Entonces, si Marcos condensó los otros dos, él quitó mucha información y las historias que él incluyó expandió. Es decir, él tiene menos historias, pero algunas de esas historias tienen una expansión. Él expandió esas historias. Entonces, si él estaba condensando, ¿por qué tomó algunas historias para expandirlas? Eso sería un poco improbable. Robert Stein afirma, el hecho de que la materia común en Mateo, Marcos y Lucas sea más larga usualmente en Marcos, revela que Marcos no es una condensación de los otros evangelios sinópticos. Solo cuando se compare el tamaño total de los sinópticos se puede argumentar que Marcos es una condensación. Al comparar las historias individuales, se hace muy claro que no es una condensación, que no es como un resumen.
También, como hemos visto, el orden de eventos principal es el de Marcos. En la clase anterior vimos una tabla del orden de las parábolas y las historias. Y Mateo entonces Marcos tiene una línea y los otros a veces difieren de ese orden, pero siempre regresan a ese orden. Mateo y Lucas pueden agregar o cambiar ciertas cosas en el orden de Marcos, pero siempre regresan al mismo orden que Marcos sigue. Entonces Marcos provee como la base del orden, de la estructura de las historias en los otros evangelios, aunque pueden tomar una licencia creativa a veces y agregar historias o agregar detalles o cambiar un orden por una razón temática, pero siempre después de ese cambio temático regresan al orden de Marcos. Entonces Marcos parece ser como una base, una línea base para el orden de los otros evangelios. Además, hay muchas instancias donde Mateo y Lucas omiten dificultades, frases difíciles o palabras arameas en el libro de Marcos. No sería muy probable que Marcos añadiera esas dificultades en una versión más concisa. Si él está haciendo una forma más concisa, ¿por qué agrega más arameísmos como palabras en aramea? ¿Por qué agrega algunos detalles más difíciles de entender? ¿Por qué lo hace más difícil? Incluso podemos decir, pues, si él agrega las palabras arameas, quizás está escribiendo a una audiencia como judía, pero la evidencia es muy, muy fuerte en contra de esa idea, diciendo que él escribió en Roma a romanos. Entonces, agregar esos arameísmos no tiene mucho sentido. Por ejemplo, Mateo y Lucas omiten partes encontradas en Marcos 3, 20 y 21 y 8, 22 a 26. Sí podemos ver Marcos 3, 20 y 21. Jesús llegó a una casa y la multitud se juntó de nuevo a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían, está fuera de sí. Está fuera de sí. Entonces, los otros evangelios omiten esa frase, lo cual es un poco difícil. También la historia del ciego en Bethsaida es un poco interesante también. Llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos, y él miró fijamente y fue restaurado, y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Esa historia es un poco difícil de entender, como Cristo está tratando de sanar al hombre dos veces y tiene que como cambiar su método un poco. Pero eso no es lo que está pasando, pero quizás debido a esa dificultad, los otros evangelios no incluyen esa historia, aunque en este lugar tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque es en el contexto de la revelación. Está hablando de cómo funciona la revelación. Entonces esa historia, como en una manera, Marcos lo pone ahí para mostrar como ese tipo de revelación progresiva que pasamos, que recibimos un poco de luz y luego recibimos un poco más de luz. Eso está conectado con la historia anterior de la falta de entendimiento de los discípulos y después la confesión de Pedro de quién es Cristo. Entonces, como vemos su progreso.
Y esa historia provee como un ejemplo en cómo Cristo sana a ese hombre, de cómo Cristo a veces obra de esa manera, dando un poco de luz a la vez. Y nosotros somos como ese ciego, avanzando poco a poco en nuestro entendimiento. Pero es una historia difícil si no entendemos esa conexión con su contexto. Por ejemplo, Mateo dice en Mateo 19, y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús, en Marcos dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, pensando en la dificultad de ese pasaje para la cristología, Mateo lo presenta de una manera más fácil. Es más fácil entender Mateo con respecto a la cristología que Marcos. ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno, de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero en Marcos es un poco más difícil. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, el pasaje de Marcos es un poco difícil, cristológicamente. Ese argumento de la prioridad de Marcos nos ayuda a explicar las semejanzas entre Mateo, Lucas y Marcos. Es posible, por lo tanto, que Marcos sea una de las muchas fuentes mencionadas en Lucas 1, 1 a 4. Pero hay alrededor de 250 casos en que las palabras de Mateo y Lucas acuerdan en contra de Marcos. Es decir, que no hay un paralelo en Marcos para esas historias o palabras. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Cómo podemos explicar las relaciones entre Mateo y Lucas? Y vamos a ver algunas teorías. Hay 4 maneras primarias de resolver esa pregunta. Entonces, primero, déjeme resumir lo que hemos visto. Creo que eso ha sido un poco confuso. Déjeme explicar brevemente, resumir todo. Vemos muchas semejanzas entre los evangelios. Parece que hay muchas semejanzas con Marcos. Marcos tiene un rol muy importante, porque casi todo Marcos se repite en los otros evangelios. Aunque Mateo y Lucas agregan muchas cosas, y los lugares centrales de sus peculiaridades son el nacimiento de Cristo y la resurrección de Cristo, donde hay poca información o nada de información en Marcos. Eso nos lleva a pensar que las dos primeras hipótesis de Agustín, que dice Mateo viene primero, Marcos usa a Mateo y Lucas usa a los otros. Entonces hay un tipo de dependencia. Griesbach dice, no, Marcos viene último, él está condensando a los otros, pero vimos que hay muchas dificultades con eso. Uno, ¿por qué hacer una condensación si ya tenemos las otras versiones? Las peculiaridades del nacimiento y la resurrección nos ayudan a pensar en eso, que eso fue una necesidad en los otros evangelios, que Marcos no provee, que no suple. También cuando él condensa las palabras, él tiene una forma condensada de las palabras, pero él expande varias de las historias. ¿Por qué condensa el contenido general, pero expande la información en la parte micro? También hay varias dificultades, como algunas de las palabras o frases o maneras de hablar. En Marcos los aremismos son un ejemplo clave. Porque los otros excluyen aremismos que Marcos incluye. Porque él regresó a poner aremismos si no eran en su fuente. Y también el orden. Marcos provee como una línea de base para el orden y la estructura de las historias en los otros dos evangelios. Pues eso nos lleva a considerar que hay una prioridad de Marcos.
Pero eso nos lleva ahora a la pregunta, ok, ¿qué hacemos con cuando Lucas y Mateo tienen una relación? Cuando Lucas y Mateo comparten historias o detalles que Marcos no tiene, ¿qué hacemos? Y vamos a ver 4 maneras de hacerlo. Lucas y Mateo tenían una fuente escrita común. Lucas usó el libro de Mateo o sabían la misma tradición oral. Entonces, y hay una que construye sobre el fundamento de la primera opción que mencioné. Lucas y Mateo tenían una fuente escrita común. Y hay otra forma de eso también. Entonces, vamos a ver eso en su orden. Entonces, en primer lugar, esas son las 2 hipótesis más comunes en el día de hoy para explicar entre los eruditos el día de hoy. Aunque la hipótesis de Griesbach está creciendo y también la otra que voy a mencionar está creciendo también en su popularidad. Pero eso dicen que ellos tenían una fuente hipotética escrita llamada Q, o viene de la palabra Quelle, de la palabra alemana, que significa fuente. Y con esta fuente consiste principalmente en dichos de Jesús con pocas narrativas. Q es la fuente de las cosas que Mateo y Lucas tienen que Marcos no tiene. Aunque esta hipótesis tiene peso y muchos eruditos la sostienen, es muy probable que Q era una colección de fuentes o una combinación de fuentes escritas y tradición oral. Entonces la manera de explicar esa fuente varía mucho. Algunos dicen que era una fuente escrita o una colección de fuentes escritas comunes que ellos compartían, o era una combinación de tradición oral, o era una tradición oral solamente y no había una forma escrita, porque tienen que tratar con la evidencia y el hecho de que no tenemos una evidencia de esa fuente. ¿Por qué esa fuente no existió? No sigue siendo existente. Algunos han visto evidencia de eso en Papío, en el padre del segundo siglo, cuando él habla de la colección de los dichos del Señor. Quizás Q es eso, la colección de los dichos del Señor. Entonces, la manera de explicarlo es muy diferente. Pero otro problema que tratan de resolver es que hay otras fuentes también. Entonces, ok, con Q podemos explicar lo que se comparte entre Mateo y Lucas. Pero necesitamos entender de dónde viene el 42% de Mateo, que es peculiar a él, y el 59% de Lucas, que es peculiar a él. Entonces, la manera más popular de explicar esa información única es la hipótesis de B. H. Streeter, quien propone el uso de una fuente que solo Mateo usó, M, y una fuente que solo Lucas usó, L. Es decir, las partes únicas en Mateo y Lucas vienen del uso de fuentes no conocidas por el otro autor. Pero como vimos en el prólogo de Lucas, es posible que él usó muchas fuentes. Es posible que él usó más de solo Marcos y más de solo Marcos y Mateo. Porque él parece poner que habían varias quienes trataban de poner en orden esas historias. Entonces, eso es posible, pero algo que hace es quita la contribución de ese autor. Si explicamos todo lo único de ese libro por otra fuente, ¿dónde es el rol del autor? Entonces, esos evangelistas se ven más como redactores de otras fuentes que autores de libros. Entonces, eso es un problema, porque debemos apreciar que esos hombres, esos apóstoles y Lucas, no eran solamente redactores de fuentes, sino ellos eran autores, escribiendo con una agenda teológica, estaban escribiendo y poniendo en su propio orden, según su propio estudio, o según su propia experiencia, en el caso de Mateo.
Entonces, esas son algunas maneras principales de explicar las semejanzas entre los evangelios. Pero ahora quiero mencionar otra que al principio no me convencía mucho, pero ahora estoy pensando, veo más peso en ese argumento. Y es que Lucas usaba Mateo. Que Lucas usaba Mateo. Y es la hipótesis de Farrer-Golders. Y tiene el mismo orden que las otras dos que he mencionado. La hipótesis de dos fuentes, la hipótesis de las cuatro fuentes. Y dice que es Marcos primero, luego Mateo y luego Lucas. Pero esta hipótesis dice que Lucas usa a Mateo. Las otras versiones dicen que Lucas no conocía a Mateo. Lucas no conocía a Mateo y por eso tienen que proponer una fuente Q. Una fuente Q que puede proveer la información compartida entre Mateo y Lucas. Y evidencia para este punto de vista es que hay varios puntos de acuerdo menores entre Mateo y Lucas que son improbables sin que Lucas conozca a Mateo. Es decir, en varias historias que se comparten entre todos los evangelios hay cambios sutiles ahí que no vienen de Q, no vendrían de Q, sino son debido a que en ese lugar Lucas está siguiendo la forma de Mateo de esa historia y no Marcos. Y esas son cosas que no se mencionan en las otras evidencias. Segundo, las diferencias entre Mateo y Lucas en las adiciones mayores pueden presentar un diseño intencional a proveer una perspectiva complementaria. Algunos han dicho, pues si Lucas conocía a Mateo, porque su historia de nacimiento es tan distinta a la forma en Mateo, y porque su forma de la resurrección es tan distinta. Pues podemos fácilmente hacer el argumento que él está queriendo proveer una perspectiva complementaria a esa historia. Viendo como Marcos era un evangelio importante y no tenían esas historias bien detalladas, quizás él quería proveer otra perspectiva según su propio estudio, quizás con haber hablado con María y otras cosas, y él está tratando de dar una perspectiva complementaria, lo cual explicaría los cambios y las diferencias. También normalmente, si Mateo agrega a una historia de Marcos, Lucas solo escoge no usar esa información para un propósito particular en su contexto. Entonces, si él no sigue Mateo, hay evidencia en el contexto que se puede notar de por qué Lucas no escogió usar el cambio que Mateo introdujo a la historia de Marcos. La razón que Lucas no sigue Mateo en algunos lugares es debido a que quizás había una razón temática en Lucas que decía que Marcos, como la forma básica de Marcos o su propia adición o cambio, era más apropiado para su contexto. Entonces, esas evidencias nos ayudan a ver que es muy posible que Mateo era entre ese grupo de muchas fuentes y muchos otros que habían tratado de poner en orden lo que Lucas estaba usando. Entonces yo creo que esa es una realidad muy importante. Entonces necesitamos, en ese estudio, eso nos lleva a considerar en nuestra interpretación de los evangelios, un estudio muy importante es comparar los evangelios, comparando los evangelios para notar las diferencias y hacernos la pregunta, ¿por qué excluyeron esto? ¿Por qué omitieron esto? ¿Por qué no incluyeron esto? Pero debemos tener cuidado en ese estudio. Es muy importante ese estudio. Pero el punto de esa historia, de ese estudio, no es entender las diferencias, sino es entender el propósito del autor en ese contexto. Si estamos estudiando Lucas, podemos compararle con los otros evangelios para poder darnos luz sobre su selección, la manera que él escogió escribir y describir los eventos para su propio propósito. Entonces, muchas veces cuando estudiamos eso, llegamos a un punto en que
solo nos importan las diferencias y solo nos enfocamos en eso. Pero es importante recordar que debemos tratar de entender ese autor en sí mismo, lo que él agrega, lo que él hace. Y las diferencias pueden ayudarnos, pero no solamente debemos enfocarnos en las diferencias, sino también en las historias que cuentan y las historias que comparten. Ellos escogieron incluir esas. Entonces su teología no solamente se encuentra en lo que cambia, lo que omite, sino también en lo que agrega o lo que incluye. Y debemos considerar todo eso para entender el autor. Entonces ese estudio es muy importante en los evangelios. Y eso nos lleva brevemente a las desemejanzas entre los evangelios. Y vamos a tomar rápidamente ese punto. Las desemejanzas entre los evangelios es el enfoque de mucha de la crítica de la redacción. Esta forma de crítica quiere explicar por qué los evangelios son diferentes de sus fuentes. ¿Por qué? Entonces, para hacer esta obra, primero tenemos que definir cuáles son las fuentes. Y eso es lo que hemos visto. Entonces, hemos visto que Mateo probablemente usa a Marcos y Lucas probablemente usa a Marcos y muy probablemente a Mateo también. Entonces, el determinar qué agregaron a sus fuentes, qué cambiaron en el lenguaje o en el orden de su fuente y por qué. Y eso puede ser un estudio muy importante y muy útil en nuestro entendimiento del propósito y los temas de ese evangelio. Un ejemplo, en la historia de Lucas, capítulo, creo que es Lucas 11. Sí, Lucas 11, tenemos la historia, esa parábola del niño que pide un favor a su padre. Y dice que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? Y sigue con esa historia. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? En Mateo tenemos la misma historia cuando dice, en Mateo 7:11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Entonces, según el propósito de Mateo, él dice buenas cosas. Pero Lucas se enfoca en la cosa más buena, la cosa mejor, la dádiva mejor que Dios nos puede dar, el Espíritu Santo. Y como voy a mencionar en la clase sobre Lucas, el Espíritu Santo tiene un rol muy importante en Lucas y en Hechos, claramente en Hechos, pero también en Lucas. Y yo creo que ese tema se ve allí, en ese cambio que hace. ¿Por qué dice el Espíritu Santo y no buenas cosas, como Mateo? Pues el Espíritu Santo es la mejor cosa y también es en línea con los temas principales de Lucas. También tenemos que considerar qué hacemos con las desemejanzas o las contradicciones aparentes. Hay contradicciones aparentes, cambios de palabras, perspectivas distintas de ese autor. Y debemos entender eso. Y muchos han usado esos cambios para negar la historicidad, negar la inerrancia, negar la inspiración de esos evangelios. Porque hay cambios. Pero debemos recordar que la armonización siempre es posible. Para cualquier problema que encontramos, un erudito ha encontrado una manera posible de reconciliar la tensión. Y eso es importante, porque el peso del argumento cae sobre aquellos que dicen que es una contradicción. Entonces ellos tienen que probar que es una contradicción.
Pero si nosotros podemos proveer una manera posible, aunque no sea la manera, sí podemos decir que hay una manera de explicar esa contradicción aparente. El peso del argumento cae sobre ellos, sobre aquellos que quieren negar la autoridad de las Escrituras. Ellos tienen que probar que no es cierto, pero sí podemos proveer por lo menos una manera de armonizarlo. Tenemos una base firme para eso. Tenemos una base firme para nuestra fe, aunque debemos seguir con un corazón humilde, reconociendo que no tenemos que conocerlo todo. Entonces, eso nos lleva a 4 principios importantes en tratar con la armonización. Primero, la armonización es posible. Es posible. Y muchos en la historia han tratado de hacer eso. En la historia de la iglesia primitiva, habían varios que trataban de, como Tasiano, quien hizo su propia armonización de los 4 evangelios, el Dietesaron, en que él puso todos los evangelios en un solo. Entonces, muchos de la iglesia primitiva veían la posibilidad de armonizar los evangelios. Entonces, el primer principio es, no tenemos que saber la solución para poder saber que sí hay una solución. No tenemos que no tenemos que someter la Biblia a nuestra razón y nuestra manera de conciliar los problemas. La Biblia no se somete a nosotros, sino nosotros nos sometemos a la Biblia. Y humildemente nos sometemos, sí, esa es una dificultad muy fuerte. Y no sé cómo solucionar ese problema, resolver ese problema. Pues me someto a las Escrituras y aunque no sé la solución, yo sé que sí hay una solución. En segundo lugar, no debemos requerir que los evangelistas cumplan con las reglas de la literatura occidental del siglo XXI. Es decir, los evangelistas en su historia no tienen que medir los requisitos o los niveles, las reglas de la historiografía del siglo XXI. No tienen que citar todas sus fuentes, no tienen que ser exhaustivos y ser cronológica, no tienen que hacer todo eso. A veces cambios en los evangelios son debido a ese estilo, a ese mundo en que esa esencia era más legítima. Por ejemplo, a veces pueden organizar las historias según una conexión temática. Por ejemplo, la negación de Pedro. A veces, unos de los evangelios lo presentan de una manera más cronológica, en que tienen la orden en que Pedro negó a Cristo. Otros ponen todas las negaciones juntas, porque es una conexión temática. Pero ese cambio es legítimo conociendo ese contexto. Pero si los medimos con las reglas de cómo escribir una obra histórica hoy, quizás vamos a tener problemas. Pero ellos no escribieron a esas reglas, ni debemos someterlos a esas reglas. En tercer lugar, los evangelistas tienen la libertad de reflejar la ipsísima vox Jesús, aunque no tengan la ipsísima verba Jesús. Es decir, ellos pueden comunicar la idea principal que Cristo estaba comunicando sin comunicar esa idea en las mismas palabras. De hecho, como ya hemos dicho en otra clase, Cristo estaba hablando en arameo. Y todos los evangelios, aunque hay debate sobre Mateo y su idioma original, todos escribieron en griego. Entonces ellos tuvieron que traducir. Y parte de esa traducción puede dar la razón por esos cambios, pero también tenían esa licencia de poner la mente y las palabras de Cristo en sus propias palabras. Y a veces lo hacen, comunicando la idea, la voz, la idea de Jesús, aunque no tienen las mismas palabras. Y también algo importante es, omitir no es negar. No es negar. Entonces, cuando un autor omite detalles, no niega esos detalles. Entonces, ¿quién
¿quién se fue al sepulcro de Cristo antes de la resurrección? ¿Era María? ¿Era 4 Marías? ¿Quién se fue? ¿Quién visitó a la tumba? Pero si un autor solo menciona una de las mujeres, no niega que habían otras. El omitir no es negar. El negar es negar, pero el omitir no es negar. Quizás solo incluyó lo que él quiso incluir para esa historia, o solo la parte clave de esa historia, ya que las otras mujeres no tienen un rol muy importante. Solo están ahí. Entonces, el omitir no es negar. Y eso es un aspecto muy importante. Si un autor, un evangelista, solo incluye ciertos detalles, debemos entender el rol de esos detalles en su historia. Y sin decir que él está negando los detalles que se encuentran en los otros, porque tuvieron que seleccionar. No podían ser exhaustivos. Como ya he dicho, era imposible ser exhaustivo en cuanto al significado y la vida de Jesús. Era imposible. Según Juan, él dice que el mundo mismo no puede contener todos los libros que se pudiera escribir de Cristo. Incluso hoy siguen escribiendo libros sobre eso. Y el mundo no hemos terminado de escribir acerca de Cristo. Entonces, ¿cómo los evangelistas iban a dar todos los detalles acerca del... Tuvieron que seleccionar detalles. Entonces, esa selección nos ayuda a entender sus temas, su propósito, y nos dan una ventana a la vida de Cristo, una ventana fiel, especialmente con 4 perspectivas. Eso nos da una manera muy clara y muy fácil de llegar a la vida de Cristo y entender quién es Cristo y lo que Él hizo y dijo a través de las 4 perspectivas que tenemos. Entonces tenemos un retrato muy fiel de quién es Cristo a través de los evangelios. Entonces, mis hermanos, eso nos lleva a la conclusión de esa clase, considerando las relaciones entre los evangelios, y debemos terminar con este pensamiento. En ese estudio, en cuanto a las relaciones de las semejanzas y la dependencia y tratar con otros pastores o eruditos y sus opiniones, y también en la manera en que tratamos con la armonización, debemos siempre mantener un corazón humilde y una sumisión a la autoridad de las Escrituras. Nos sometemos a la autoridad de las Escrituras y ella rige a nuestro pensamiento, a nuestro entendimiento, y sabemos que cualquiera que sea el método de escribir esos evangelios, el producto final es inspirado y es nuestra autoridad, nuestra regla de fe y vida. Entonces, mis hermanos, con eso cerramos nuestra clase y gracias por su atención y su tiempo.